Así, ya está grabando. Tenemos este primer ejemplo que es sobre la adquisición de activos. Nos dice que durante el año fiscal 2000X0, una empresa realizó estas transacciones. Entonces dice que lo primero es que se adquirió una maquinaria a cambio de acciones comunes que tienen un valor nominal de 20,000. Entonces ya aquí nos recordamos que uno de los métodos de adquisición de activos es por medio de acciones y por tanto, cada vez que lo hacíamos así, íbamos a tener al debe el activo, ya sabemos que era una maquinaria. Iba a tener la prima o descuento, o no sé si tiene prima o descuento, y el capital social, que podría ser preferente o común. Aquí nos dice que es común. Capital social común. Dice que yo estoy entregando 200,000 acciones que valen 20 colones. Entonces, primer elemento que se tienen que recordar, capital social común, esa cuenta, tiene que ir por el valor nominal de las acciones. 200,000 acciones por 20. Entonces, ahí ya tenemos el primer dato. Ya sabemos que las acciones son o tienen un valor de 4 millones. Continuamos y dice, el día 15 de noviembre, fecha del intercambio, las acciones se cotizan en la bolsa de valores a 25 colones cada una. ¿Qué tienen? ¿Una prima o un descuento? De acuerdo a lo que vimos ahorita. Algo que valía 25, hoy, perdón, que valía 20, hoy vale 25. Una prima. Tiene una prima. Siempre que valga más, es una prima. Vamos a llamar la cuenta prima de acciones comunes. Y se registra al haber la prima. ¿Cómo sería la prima? Son las 200,000 acciones que estoy agregando por el valor de la prima. ¿Cuánto es la prima? Los 5 colones de diferencia, ¿verdad? 25 menos 20. Entonces, hay 1,000,000 de colones de prima. Y nos dice, la maquinaria tiene un valor en libros en los registros de la entidad vendedora de 3,500,000 y la maquinaria nueva tiene un valor en lista de 6 millones. ¿Qué significaría o qué consideran de ahí? Nos interesa en cuánto tenía el vendedor ese activo en sus libros o no nos interesa. ¿Qué consideran? ¿Sería un valor que sirve, que no sirve? Está ahí nada más. ¿Qué consideran? ¿Cuál fue la pregunta, profesor, de nuevo? Si esos 3,500,000, que es el valor que tenía el vendedor en sus libros, nos interesa para algo del registro. O no los toma en cuenta. Bueno, yo siento que sí por el tema de la apreciación, que todavía continúa, ¿no? Pero es un activo suyo. Tiene un valor. Usted lo está Bueno, eso comprando. sí. Sí, es de otra persona. Entonces, los únicos que valen son los 6 millones. Pues sí, nosotros ocupamos dejar el valor de nuestro activo por el valor razonable de las acciones, perdón, de la maquinaria. Entonces, el vendedor lo está
ofertando 6 millones. ¿Verdad? La maquinaria nos la está vendiendo o tiene un precio de 6 millones. Cuando nos hagan la factura o cuando nos entreguen lo que nos entreguen, vale 6 millones. Nosotros entregamos unas acciones que valen 5 millones. ¿Qué pasaría con la diferencia? ¿Qué creen que es ese millón que nos hace falta? Nos hace falta. Sí, para que cierre el asiento. Profe, en ese Correcto. caso, tal vez sería, no sé si, digamos, si yo se lo estoy dando hay una diferencia ahí en moneda, digamos. Puede ser, sí, hay un Yo tal caso en vez que se la pague. uno podría tener que dar ese millón en efectivo. No nos hablan aquí de ese millón en efectivo, pero sí, perfectamente que yo podría tener que pagarlo, ¿verdad? Es decir, bueno, hay bancos por 1 millón y ahí estamos. No me dicen, entonces, lo que plantea la norma es que la prima en acciones comunes se le aumente la diferencia. Entonces es muy variado, ¿verdad? En este caso la diferencia fue 1 millón, ¿verdad? Por lo que estamos viendo. Pero existe cualquiera de las dos posibilidades, la que está diciendo la compañía perfectamente. Puede ser que se desembolse en efectivo la diferencia. Lo otro es que le aumentemos a la prima el millón de colones. La maquinaria siempre tiene que quedarnos, para que lo tengamos ahí en cuenta, por su valor razonable o su precio de venta, precio de mercado. El capital social por el valor nominal de las acciones y la prima sería, ¿verdad? Estaría compuesta por dos elementos, el sobreprecio de la acción común y el ajuste que tuvimos ahí por eh, esa diferencia entre la maquinaria y las acciones. Ella es, digamos, un ajuste, por así decirlo. ¿Claros con este? ¿O hay algo ahí que nos quede? ¿No? Bien, vamos al siguiente. Dice que el 1 de enero del 2000, cada una de estas son, digamos, situaciones independientes. Un edificio propio de la empresa, totalmente depreciado, que no tiene valor residual, que tenía un costo de 10.250.000, se demolió con el fin de construir uno nuevo. El costo de la demolición es de 500.000 y se vendieron materiales de escombro de la demolición por 100.000. Estamos eliminando un activo viejo, ¿verdad? Para construir uno nuevo. ¿Qué consideran que tenemos que hacer? Importante, ¿verdad? Como primer elemento es que no tiene depreciación. Vean que, perdón, no tiene depreciación, está totalmente depreciado. Y no tiene, lo que no tiene es valor residual. ¿Qué significa que un activo esté totalmente depreciado? ¿Qué les suena? Consideremos que ustedes habían comprado algo en 1 millón y hoy está completamente depreciado. ¿Cuánto tendría que Ya ser no la vale depreciación? nada. ¿Perdón? Ya no vale nada. Ya Correcto. perdió todo el Su valor. valor debería ser de cero. La depreciación acumulada debería ser igual que el costo. Yo por aquí debería tener una depreciación acumulada por 10.250.000. ¿Y qué era esto? Un edificio. Edificio por los mismos 10 millones.
250,000. Lo que voy a hacer es dar de baja ese edificio viejo. Y dice que el costo de la demolición fue de 500,000. Y se vendieron materiales de escombro de la demolición de 100,000. ¿Qué serían esos 500,000? Sería el edificio nuevo, ¿verdad? Parte del edificio nuevo. Ahora vimos que cuando yo construyo, o bueno, adquiero un nuevo edificio, le puedo capitalizar la demolición o la parte que ocupábamos para la restauración de los terrenos, por ejemplo. Y ahí tenemos una demolición. Importante, que bueno, ahí una trampilla que tiene ese enunciado es que se vendieron materiales de escombro de la demolición por 100,000 colones. La norma nos dice que tiene que ser el costo de la demolición neto. Si yo pagué 500,000, pero me gané 100,000 porque pude vender los escombros, realmente el precio de la demolición es de 100,000. Es de 100,000, de 400,000, perdón. 500,000 menos los 100,000. ¿Qué son esos 400,000 entonces? Edificio nuevo. Bueno, nuevo entre paréntesis, ¿verdad? Porque contablemente nada más se llama edificio, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Esta palabrita es para reconocerles a ustedes que hay un edificio nuevo que estamos o que estaría capitalizando esa demolición y estamos eliminando el edificio viejo. Y aquí, ¿cómo pagué esos 400,000? Con bancos, básicamente. Esto fue el 1 de enero 2000X0. ¿Dudas con este segundo asiento? No. ¿Seguros? Bueno, vamos al tercero entonces. El tercero dice que la empresa entrega el 20 de marzo del 2000X0 un terreno que tiene un costo de 600,000 y un valor razonable de 850,000 y recibe una máquina que tiene un costo de 1,000,000 y una depreciación acumulada de 200,000. El valor razonable de 860,000. Se considera que este intercambio representa una transacción de carácter comercial para ambas partes. Ahí cuando dice comercial, consideren que sería un sinónimo de monetario. Este es un ejemplo de un intercambio monetario, ¿verdad? Que puede ser un intercambio monetario o no monetario. Este es un intercambio monetario. Nos dice que entonces es monetario, lo que significa que tiene pérdida o ganancia. ¿Qué se recuerdan de ese, de qué es lo que decíamos que había que hacer cuando hay un intercambio? ¿Se recuerdan? Que había que registrar igual lo nuevo, lo viejo y también, digamos, como hay diferencia, si es una pérdida o una ganancia lo que está teniendo con el intercambio. Exactamente, exactamente. Muchas gracias a la compañera. Entonces, estoy entregando un terreno. El terreno cuesta 600,000. Tengo que valorarlo, ¿verdad? Y un valor razonable de 850,000. Y estoy recibiendo a cambio una máquina que tiene un valor de 1,000,000, una depreciación de 200,000 y un valor razonable de 860,000. Entonces, la diferencia que tiene lo que yo entregué contra lo que recibí
sería parte de mi ganancia o pérdida, ¿verdad? Vean que aquí no medía efectivo. Si hubiera efectivo, pues nosotros entregamos la diferencia en efectivo, como en lo que mencionábamos en el ejemplo 1, pero aquí, al igual que en el ejemplo 1, no dice que se entregue efectivo por la diferencia. El 20 de marzo del 2000X0, nosotros recibimos un terreno, pero una maquinaria. Es una maquinaria a cambio de un terreno. Una maquinaria que tiene un valor razonable de 860,000 a cambio de un terreno que tiene un costo de 600,000 y por tanto la diferencia sería una ganancia. No recuerdo qué nombre le pusimos, pero creo que es algo así como ganancia por intercambio de activo. Era para mantener el mismo nombre de la presentación, pero no lo recuerdo en este momento. Y esto sería Pérdida o ganancia en intercambio, profe. En intercambio. Pérdida o ganancia en intercambio. Ok, se los puse así entonces. Muchas gracias. Ok, entonces vean que quedaría así el asiento. La ganancia es la diferencia entre lo que yo entrego y lo que recibo. Si hubiera que entregar dinero, ¿verdad? Digamos que aquí hubiera bancos, ¿verdad? Que les dicen, y la diferencia se entregó en efectivo. La ganancia sería el valor razonable de lo que yo entrego versus el valor razonable de lo que recibo. Lo que yo entrego vale 850,000. Yo lo compré en 600, la ganancia es de 250. Y la diferencia lo pago en efectivo. ¿Lo entienden? En este caso no es ese caso, ¿verdad? Pero para que tengan ahí en cuenta, si yo tengo que pagar dinero, ahí estarían los 10,000, ¿verdad? Que es la diferencia entre los dos valores razonables. Voy a devolverme al que quedaría así. No sé si estamos claros hasta acá. Todo va bien, seguros. Profe, entonces utilizan, digamos, el primero, que es lo que se va a adquirir, es por el costo, digamos, por el valor razonable. Sí, correcto. Porque vea que aquí hay un elemento, digamos, de trampa, por así decirlo. Aquí dice que este es el costo de la maquinaria y su depreciación en libros, pero ese es el costo y la depreciación del vendedor. Entonces ustedes conocen realmente ese dato, ¿verdad? Y aunque usted lo conociera, a usted no le importa en cuánto lo tenía el vendedor en sus libros, a usted le importa en cuánto se lo está vendiendo él, que ese es el valor razonable. Recordemos que el valor razonable es un valor de mercado por el cual se puede intercambiar el activo. Entonces ustedes lo están vendiendo en 860,000. ¿Está bien? Ah, ok, profe, sí, gracias. Y una pregunta es que, bueno, en la presentación viene otro que dice depreciación acumulada. Es, digamos, aquí no, digamos, no tendría por qué No, ponerse por el tipo de, digamos, por lo que se está intercambiando, pues. correcto, porque lo que yo estoy intercambiando aquí es un terreno, entonces el terreno no se deprecia. Pero si yo hubiese entregado, por ejemplo, un edificio y el edificio sí tiene una depreciación acumulada, podríamos depreciación acumulada al debe. Ah, ok, listo, profe, gracias. Con gusto. Sí, ahí es mucho, es porque es un terreno, es por el tipo de activo. Bien, ya casi vamos al receso, vamos a terminar con esta práctica y ya van. Dice que unas paredes de un edificio fueron reemplazadas por otras características similares por la suma de 3 millones. Bueno, entonces básicamente elimina una pared por otra pared. Dice que no se puede determinar el costo de las paredes reemplazadas y se considera que es una partida
de importancia. ¿Qué consideren? En la presentación, cuando teníamos este tipo de cosas, ¿verdad? Que es donde estaban las mejoras, los reemplazos, las sustituciones. Dijimos que había tres formas, ¿verdad? Una que es sustituir la pared vieja por la nueva, pero no sabemos cuánto costaba la pared vieja, ¿verdad? No podemos usar ese. Aquí tenemos que cuestionarnos, ¿la nueva pared mejorará el edificio? Pareciera que no, ¿verdad? O sea, realmente están cambiando una pared por una pared que dice que tiene características similares, ¿verdad? Estaríamos bajo el escenario de que sigue funcionando igual, básicamente. Pero ahí dice de que se considera una partida de importancia, no tiene nada que ver eso. O sea, no podría ser que sea una mejora, o sea, sería una pared nueva, mejor, perdón. Una pared mejor, bueno, podríamos por ahí sí considerar que fuera una mejor pared. Digo yo viéndolo como trampas, digo. No, está bien, sí, por ahí uno podría considerar que fuera que mejoró en algo el edificio. Pero realmente de la lectura no nos queda muy claro, ¿verdad? Ahí, ustedes tienen las dos opciones al 30 de abril de 2000. Sí, estamos muy claros de que la primera no, ¿verdad? No es un reemplazo porque no conozco cuánto costaban las paredes anteriores. Aquí estaríamos bajo el escenario de que fuera, como bien dijo la compañera, consideramos que esa pared en algo mejoró y entonces podríamos aquí edificio. O consideramos que no mejoró nada y tenemos una depreciación acumulada del edificio. ¿Profe? Sí. ¿Y por qué no se podría ver eso como un gasto por mantenimiento? Digamos, porque si fuera una viga que la soporta el edificio, tal vez sí, digamos, sí lo vería uno como una mejora, pero en este caso, por ejemplo, que es la pared nada más, eso no es como un mantenimiento que se le tiene que dar a la infraestructura. No aquí sí entraríamos en el elemento de que es de importancia, o sea, sí es un elemento significativo, digamos, dentro de su activo. Es que, digamos, los mantenimientos, ya sean preventivos o correctivos, como por ejemplo este que me está diciendo de la viga, digamos que fuera un pago menor que usted haga, en la infraestructura, ¿verdad? Que como tal... Un mantenimiento sería como un repello, un pintado de la pared. Eso sería un por ejemplo, mantenimiento. voy y pinto la pared, no le pasó nada a la pared, ¿verdad? Ok. No hay una afectación como tal de la misma. Ah, ok. Pero aquí, si estamos demoliendo por completo la pared anterior y poniendo una nueva, entonces sí tiene que quedarte en alguna de esas, ¿verdad? Sí tiene que ir Ok. hacia ese elemento, de que si hay una sustitución completa de un activo que fuera o de una parte del activo que fuera importante. Y que en ese caso va a ser diferente el mantenimiento o a la reparación, porque el mantenimiento de la reparación te debería mantener la pared, ¿verdad? Supongamos que la pared tenía, no sé, ahí algún daño y usted nada más fue y hizo la compostura, ahí sí estaríamos en el gasto, ¿verdad? Pero como aquí sí hay una sustitución completa del mismo, sí tendríamos que considerarlo como alguna de estas dos posibilidades. Sí. Ok, profe, gracias. Con gusto y muy interesante pregunta. Vamos a colocarle por aquí bancos, son 3 millones. 3 millones, ahí lo tenemos. Y la última dice: la empresa construye un edificio el 1 de agosto del 2000. Incluye los siguientes pagos:
Planta y adornos para el jardín, 180,000. Costos de excavación para la construcción, 240,000. Arreglo de la calle que pasa enfrente del edificio, 400,000. Y una opción de compra por adquirir el edificio de 120,000. Aquí estamos ante un ejemplo, ¿verdad? De elementos que son capitalizables y elementos que no son capitalizables al activo. Unos formarían parte, vamos a ver qué es lo que estamos comprando. Un edificio y el otro sería de un terreno. ¿Verdad? No puedo combinar todo en uno solo, por lo que habíamos visto de la compra global. Tengo que separarlos. Esto es 1 de agosto del 2000X0. Y dice, plantas y adornos para el jardín que no tienen una vida útil. ¿Qué sería eso? ¿Parte del edificio o parte del terreno? ¿Qué creen? Del terreno. Sería parte del terreno, correcto. Y el terreno comienza con esos jardines. No tienen una vida útil, que todas las mismas características de un terreno, ¿verdad? Sería capitalizable al terreno. Costos de excavación para construir el edificio. El edificio, ¿verdad? Está muy claro que es parte del edificio. Arreglo de la calle que pasa enfrente del edificio. ¿Qué consideran que sucede cuando yo hago aceras o calles? Y que esto se da, ¿verdad? También cuando se construyen, ¿cómo se llamaría eso? Un condominio. Y el condominio tiene también las aceras y las calles internas. ¿Qué pasaría cuando eh, hacemos ese tipo de construcciones? ¿Qué consideran? ¿Es parte del edificio o parte del terreno? Yo digo que es parte del terreno, ¿no? Correcto. Es parte del terreno. De hecho, si lo analizamos es, ¿verdad? Es que aunque yo tenga esas aceras y esas cosas ahí, ¿verdad? Yo tengo el edificio como tal y eso es aledaño al edificio. No está, ¿verdad? No están, O sea, no está tocando la no es infraestructura del de edificio. él. Exactamente. Entonces, es parte del terreno. 400,000. Y el último, la opción de compra para adquirir el terreno, pues forma parte de los gastos en que yo incurrí para poder hacer esa adquisición. Se la capitalizamos al terreno, ya ahí dice terreno propiamente. Todo esto lo pagué con bancos. Vean que estos son algunos ejemplos de cómo podríamos adquirir un activo. Y en la presentación ya vimos otros ejemplos más. Aquí tenemos unos que, digamos, fueran un poco más complejos que los que vimos en la presentación. No sé si hay alguna consulta con alguno de ellos. ¿O están claros? De mi parte, todo claro. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Bueno, vean.